Hola jóvenes de octavo, el tema que estudiaremos hoy es los textos instruccionales. Tenemos la agenda, tendremos una reflexión breve, la introducción del tema, el desarrollo, unos ejemplos y la conclusión. Aquí pueden ver en la imagen una breve definición de los textos instructivos que, como la palabra lo dice, son instrucciones para realizar procesos o procedimientos. Para la reflexión tenemos una frase de Eduardo Galeano. La caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba. La solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo. Entonces, pues pensar un poco en que cuando somos solidarios estamos demostrando que nos identificamos con la situación que los demás están viviendo. Es decir, tenemos conciencia de que en algún momento podemos necesitar la ayuda de los demás. Para iniciar el contenido debemos preguntarnos cuál es la utilidad de estos textos. Tienen dos propósitos: recoger instrucciones y otra manera de decirlo es que damos indicaciones. Nosotros somos los emisores y establecemos los pasos que alguien más debe seguir para desarrollar una actividad sencilla y claramente. Siempre hablando de para qué los hacemos, para qué los utilizamos, pues reiteramos que es para ordenar un procedimiento, es decir, establecer cronológicamente los pasos para desarrollar una actividad sencilla. Está en un orden cronológico o enumerativo. Tomando en cuenta que ustedes tienen que redactar su propio ejemplo de texto instruccional, debemos estudiar sus características. Nos dice que es muy importante que incluyan elementos gráficos para que el receptor se familiarice con las indicaciones. Para enumerarlas pueden usar un asterisco, un guión o cualquier otra viñeta con el propósito de ordenar los pasos. Otra característica es importante que sean indicaciones claras y precisas. Por eso también son muy breves. Luego la última nos habla de el verbo, cómo deben usar el verbo. Tienen tres opciones. Pueden usarlo en infinitivo, es decir, por ejemplo, agregar. En imperativo, como dando una orden, un mandato, agregue. También pueden valerse de la forma impersonal, el pronombre se más el verbo, se agrega. Entonces, esas son las características que su texto debe cumplir. Aquí tenemos otro aspecto importante que deben considerar. Los textos instruccionales se auxilian o se valen de recursos lingüísticos. O sea que cuando estén redactando su texto instruccional deben tener en cuenta que habrán verbos que indiquen acciones, habrán sustantivos que indiquen objetos, formas, colores, habrán adverbios de lugar, de orden, de tiempo. Todo eso con el propósito de hacerlo más claro. Su texto deberá tener dos partes, una que es la meta, que lleva un título y la explicación del objetivo, y el programa, que es donde se establecen los pasos que debe seguir el receptor. Entonces no olviden que en un primer momento deben titular su texto, pasos para cepillarse los dientes, por ejemplo. Luego tienen que explicar para qué es ese procedimiento y luego el programa, ordenar ya los pasos que el receptor debe seguir. Continuando, tenemos aquí un esquema en el que nos recuerda que un texto instruccional debe llevar ambas partes, la meta y el programa. La meta será la parte en la que digamos con qué propósito se hace el texto, y el programa es la enumeración de las indicaciones o de los pasos que deben seguirse. Aquí tenemos un texto instructivo, podría decirse, de cómo hacer un texto instructivo. Tenemos un título y tenemos el programa. Lo que no tenemos es la meta.
Vean que en este caso todos los verbos aparecen en infinitivo. Establecer, repasar, organizar, especificar, enumerar. Están todos en infinitivo. Si lo transformáramos para usar el imperativo, diríamos establezca, repase, organice, especifique, enumere, emplee. Y si usáramos la forma impersonal, diríamos se establece, se repasa, se organiza, se especifica, se enumera. Entonces aquí tienen un listado de pasos que ustedes pueden seguir cuando tengan que redactar su propio ejemplo. Tenemos un ejemplo más. En este caso lo que se nos describe es cómo hornear cupcakes. Vean que como parte de la meta tenemos enlistados los ingredientes, porque sin ellos no se podría hacer la receta. Entonces primero describe los ingredientes que irían como parte de la meta y donde dice preparación equivale al programa. Vean, ahí están los verbos precalentar, mezclar, añadir y llenar. Entonces ustedes pueden tomar esto como un modelo del texto que ustedes deben redactar. Bien, hemos llegado al final y para consolidar recordamos que los textos instruccionales tienen que llevar indicaciones precisas sobre lo que se va a hacer, deben tener un orden y considerar los verbos. Ya decíamos, tienen 3 opciones: el imperativo, el infinitivo o la manera impersonal. Ustedes deciden cómo lo redactan. Si tienen alguna duda, algún comentario sobre el contenido que hemos estudiado, pueden comunicarse conmigo a través de los medios que ya conocen.